Las excavaciones que comenzaron a principios del siglo XX en las arenas del desierto egipcio revelaron algo que la ciencia nunca esperaba encontrar. Entre las rocas y los túneles recién descubiertos que nadie había explorado en 3000 años, los investigadores hallaron evidencia que contradice por completo lo que nos han enseñado sobre quién construyó las pirámides. Durante décadas, la versión oficial insistió en que miles de esclavos movieron bloques de piedra con cuerdas y rampas bajo el sol abrasador del desierto. Pero cuando los datos reales se ponen sobre la mesa, esa historia se derrumba, y lo que emerge en su lugar es mucho más perturbador. Imagina un bloque de granito que pesa 20 toneladas. Ahora imagina que tienes que moverlo exactamente 800 kilómetros, sin maquinaria, sin ruedas de acero, sin grúas. Y una vez que lo hayas movido, tienes que elevarlo y alinearlo dentro de una estructura. Ahora multiplica esa operación por 2.300.000 veces y hazlo todo en menos de 30 años. Eso es lo que supuestamente hicieron los humanos del año 2560 a.C. con sus manos y sus herramientas de cobre. Las cosas simplemente no encajan. Y ahora, un descubrimiento reciente en los túneles interiores de la Gran Pirámide ha encontrado algo que nadie esperaba. Algo que cambia cada respuesta que creíamos tener. Durante mucho tiempo, los arqueólogos estuvieron seguros que la creación de las pirámides fue solo una forma de mucha organización y transporte. Se calculó que si Egipto hubiera movilizado a 100.000 trabajadores durante 30 años, el número de bloques colocados por día haría posible la construcción. En los libros, la historia parecía cerrada. Sin embargo, la situación cambió cuando se usó tecnología nueva para responder a preguntas antiguas. La teoría oficial empezó a tambalearse cuando los geólogos examinaron la Esfinge de Giza. En 1991, el geólogo Robert Schoch presentó ante la comunidad científica evidencia de erosión hídrica en su base, un tipo de desgaste que solo puede producirse por siglos de lluvia intensa. Pero en Egipto no llueve con esa intensidad desde hace más de 7.000 años. Esto significaba que la Esfinge era considerablemente más antigua de lo que la arqueología aceptaba. Aquella presentación fue recibida con hostilidad. Los egiptólogos se negaron a revisar las fechas. La incomodidad de aquel hallazgo fue silenciada. Y eso, como veremos, no fue la primera ni la última vez que ocurrió. Volvamos al problema de los bloques de piedra, porque las cifras que rodean su construcción no han recibido la atención que merecen. Los arqueólogos que midieron los bloques de la Gran Pirámide de Keops obtuvieron datos que la versión oficial prefirió ocultar. El peso promedio de cada bloque es de 2,5 toneladas, pero los bloques de la Cámara del Rey, situada en el corazón de la estructura, pesan entre 40 y 70 toneladas cada uno. Y los bloques de granito rojo utilizados para sellar la cámara fueron transportados desde las canteras de Asuán, a 800 kilómetros de distancia. La versión académica asegura que los egipcios utilizaban trineos de madera sobre carriles humedecidos con agua para deslizar los bloques. Historiadores y arqueólogos llevan décadas repitiendo que esta técnica era suficiente para mover esos pesos a esas distancias. Sin embargo, cuando un equipo de ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts intentó replicar el proceso con herramientas de la época, descubrieron que para mover un bloque de 2,5 toneladas por una pendiente del 15%, se necesitan al menos 50 hombres trabajando en perfecta coordinación. Para los bloques de 70 toneladas, el número de personas necesarias superaba los 2.000 por bloque. Algo no encaja. Pero el misterio se volvió aún más extraño cuando los investigadores analizaron la composición química de la piedra. En 2006, el geólogo francés Joseph Davidovits publicó un estudio donde analizó en un microscopio varios bloques de la Gran Pirámide, y lo que encontró dejó con la boca abierta a todos los arqueólogos. Al mirar las piedras en el microscopio se dieron cuenta de que no eran iguales a la roca natural de las canteras de donde supuestamente salieron. Los cristales de la piedra estaban todos desordenados. Esto es justo lo que pasa cuando mezclas piedra en líquido y la echas en un molde, a diferencia de la piedra natural, donde los cristales se forman en capas ordenadas con el paso del tiempo. La historia oficial dice que esto no es verdad y que las piedras se cortaron y transportaron desde canteras naturales. Dicen que esa teoría de la piedra artificial no tiene base. Pero aquí viene lo interesante.
3 laboratorios independientes de Suiza, Estados Unidos y China hicieron las mismas pruebas con otras muestras y les dio exactamente el mismo resultado. Las piedras no tienen la estructura de una roca natural. La única explicación que tiene sentido es que las fabricaron como si fuera cemento. Es decir, que hace 4000 años alguien ya conocía un secreto químico que nosotros vinimos a redescubrir apenas el siglo pasado. Esto cambia por completo la pregunta. No es cómo movieron los bloques, sino quién sabía fabricarlos. En 2017, una misión científica internacional llamada Scan Pyramids utilizó muones, partículas subatómicas producidas por los rayos cósmicos, para obtener imágenes del interior de la Gran Pirámide sin necesidad de excavar. Lo que encontraron fue una cavidad de al menos 30 metros de longitud ubicada sobre la Gran Galería, una cámara que no aparece en ningún plano conocido y que nunca había sido registrada. Nadie sabía que estaba ahí. El equipo de investigación anunció el hallazgo, pero no mostraron absolutamente nada de lo que encontraron. Meses después, unos investigadores que trabajaban en los túneles debajo de la pirámide encontraron unos símbolos grabados en la roca que no se parecían a los jeroglíficos normales. Al principio, los arqueólogos pensaron que eran simples marcas de los trabajadores para organizar los bloques. Pero cuando los expertos en idiomas antiguos analizaron las fotos, se dieron cuenta de que varios símbolos se parecían a tipos de escritura muchísimo más viejos, de 2000 años antes de los egipcios, y lo más raro, escrituras que ni siquiera nacieron en Egipto. Esto abre una pregunta enorme. Si los constructores dejaron marcas que no eran de la cultura egipcia, ¿quiénes eran realmente? Y si esa habitación oculta de 30 metros tiene las respuestas, ¿por qué nadie la ha abierto todavía? Para entender por qué nadie responde a estas preguntas, hay que ver lo que pasó en 1993 dentro de la pirámide de Keops. Ese año, un ingeniero alemán llamado Rudolf Gantenbrink metió un pequeño robot explorador en uno de los túneles estrechos que salen de la cámara de la reina. Después de avanzar 70 metros por un conducto de solo 20 centímetros de ancho, el robot se topó con una puerta de piedra que tenía 2 manijas de cobre. El ingeniero publicó rápido lo que descubrió y dijo que había que abrir esa puerta para ver qué había detrás. ¿La respuesta de las autoridades egipcias? Le prohibieron la entrada al lugar para siempre. No fue hasta 2002 cuando otro robot, enviado por el propio Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, perforó la puerta con una pequeña broca. Detrás encontró una segunda puerta, y ahí se detuvo todo. Las cámaras apagadas, el acceso bloqueado y ninguna explicación pública sobre qué hay detrás de esa segunda puerta. Hasta hoy, años después, un arqueólogo que estuvo en esa exploración de 2002 y que pidió no decir su nombre, contó en una entrevista la verdadera historia. El pretexto oficial para detener todo fue un problema técnico, que las cámaras se habían descompuesto. Pero lo que él vio fue otra cosa. Según dijo, antes de que las cámaras fallaran, las imágenes mostraron que en las paredes del cuarto no había dibujos de adorno, sino diagramas. Eran planos que, según los ingenieros que estaban ahí, parecían motores o sistemas para generar energía. Nadie se atrevió a firmar ese reporte con su nombre. Nadie quería meterse en problemas por lo que eso significaba. Dejando a un lado los testimonios y volviendo a los datos reales, hay algo de las pirámides que ni los científicos más tradicionales pueden explicar bien, lo perfectas que están hechas. La base de la pirámide es tan grande como 7 campos de fútbol y está tan bien nivelada que el error de punta a punta es de solo 2 centímetros, menos que el grosor de un dedo. Los ingenieros actuales dicen que lograr esa perfección es un reto enorme, incluso usando niveles láser. Los métodos sencillos que se les atribuyen a los egipcios, como usar cuerdas o agua, no explican cómo pudieron ser tan precisos en un terreno tan gigante. La ciencia oficial responde que los egipcios eran artesanos extraordinariamente hábiles que perfeccionaron sus técnicas durante generaciones. Los libros describen esa precisión como el resultado del trabajo meticuloso de una fuerza laboral masiva, guiada por maestros de obra altamente capacitados. Pero cuando los topógrafos modernos modelaron matemáticamente ese proceso, concluyeron que para mantener ese nivel de exactitud, usando únicamente cuerdas y vasos con agua, el número de verificaciones necesarias durante la construcción habría consumido más tiempo del que duró toda la obra. Los cálculos de nuevo no encajan.
Y entonces los investigadores descubrieron algo que nadie había contado antes. Al mirar las piedras de granito de la cámara del rey con un microscopio electrónico, vieron marcas de desgaste muy pequeñas. Esas marcas tenían un patrón circular perfecto, idéntico al que dejan hoy las brocas de diamante industriales cuando giran a toda velocidad. No tenían para nada las marcas irregulares que dejaría una persona picando la piedra a mano con herramientas de cobre. Eran marcas de que ahí se usó una máquina girando a la perfección. Todo lo que hemos visto aquí, la piedra fabricada químicamente, la precisión imposible, los jeroglíficos que no pertenecen a la cultura conocida, la cámara sellada, las marcas de herramientas mecánicas, no encaja en la narrativa que los libros han construido durante 150 años. Y ese no es un detalle cualquiera. La historia siempre nos ha dicho que el ser humano avanza en línea recta. Primero inventamos las herramientas de piedra, luego la rueda, después las máquinas y al final las computadoras. Pensamos que siempre vamos hacia arriba, pero lo que esconden las pirámides de Giza nos dice algo totalmente diferente, que el conocimiento no siempre avanza, sino que también se puede perder. Significa que hubo civilizaciones enteras que lograron tener una tecnología tan avanzada como la nuestra y que desaparecieron por completo, dejando solo piedras que nadie sabe cómo se cortaron y cuartos secretos que nadie se atreve a abrir.